docente e investigadora María Edith Ortiz Eslava, quien acaba de publicar su libro La educación por género y su incidencia en el rendimiento académico, editado por el ILAE. María Edith es profesora de Educación General Básica de la Universidad Católica de Chile, especialista en catequesis, especialista en matemáticas y álgebra elemental, ambas de la misma universidad, especialista en pedagogía del lenguaje audiovisual de la Universidad del Bosque, especialista en informática educativa de la Universidad Antonio Nariño, especialista en educación y gestión cultural de la Fundación Universitaria Monserrate y magíster en educación con mención en currículo y comunidad educativa de la Universidad de Chile en convenio con el ILAE. María Edith, ¿por qué educación por género? Bueno, este proyecto de investigación surge desde la observación. En el momento en que yo empecé a trabajar en este tema, estaba vinculada a la Secretaría de Educación de Bogotá como docente en un colegio de la localidad de Puente Aranda, el Colegio Cultura Popular. Es un colegio mixto, como la mayoría de los colegios oficiales, y yo estaba trabajando precisamente con estudiantes de sexto y séptimo grado, y empecé a darme cuenta y a percibir situaciones que no eran como muy favorables para un buen trabajo pedagógico. Y había situaciones difíciles de convivencia entre los niños y las niñas. Y bueno, entonces hablando con mis compañeros docentes, yo decía, bueno, tenemos que buscar como otra estrategia, como otra forma de llegar a ellos en ambientes en los cuales ellos se sientan mejor, más cómodos. Bueno, entonces empecé a trabajar en la propuesta de trabajar por género. Lo presenté a la rectoría, al consejo académico, y les pareció que era una excelente oportunidad de aprendizaje para los niños. En el año 2005 iniciamos organizando el ciclo 3, es decir, quinto, sexto y séptimo, en grupos independientes de niños, de niñas, y dejamos el grupo mixto. Habían tres sexos, digamos, niñas, niños y grupo mixto, igual en séptimo, igual en quinto. El colegio siguió siendo un colegio mixto, pero en el aula estábamos trabajando así. Bueno, yo empecé a tomar nota de todo lo que iba sucediendo, el progreso que iban llevando los niños, las niñas, en fin. Al cabo del primer periodo académico nos dimos cuenta de que la cosa funcionaba, que era muy productivo. ¿Pero en cuál de las opciones? ¿O en las tres opciones? En las tres opciones, más en las niñas y en los niños. El grupo mixto, en el tema de convivencia, seguía teniendo dificultades, bueno, en la parte académica también. Vino la primera reunión de padres de familia y entonces los papás empezaron a solicitar que sus niños del grupo mixto los sacaran de ahí, que los pusieran en el grupo que correspondía niñas o niños. Entonces, bueno, la cosa pues, fue como una experiencia, bueno, esa duró bastantes años, como 5 o 6 años, hasta que llegó en unas reformas de Secretaría de Educación y bueno, otros ajustes y cosas, y ya después volvieron como a los grupos tradicionales. Pero entonces ahí me di cuenta, empecé a darme cuenta, aunque ya lo venía como pensando, que era una buena opción pedagógica, la educación por género. Y empecé a leer y a estudiar y a consultar y a mirar en otras latitudes qué pasaba. Y a mirar los resultados de las pruebas PISA, de las pruebas Saber, de todas esas pruebas, quiénes iban como adelante, como punteando. Y me di cuenta que muchos de los que iban adelante, en los primeros lugares, pues eran colegios o de niños o de niñas, en su mayoría, pues obvio, religiosos, que manejan esta forma, este método educativo. Y entonces ahí dije, no, el asunto es por aquí, y me dediqué pues a leer, a estudiar, a investigar. Pero eso tiene muchas dificultades, ¿no? Porque, digamos, en la época nuestra, que las familias eran de 5, 6, 7 hijos, los colegios, sobre todo religiosos, podían tener la opción de ser solo masculinos o solo femeninos, sí, porque el volumen de niños daba para eso. Sí. Pero sin embargo en los últimos años la tendencia es a que colegios religiosos súper tradicionales, por ejemplo la Inmaculada de Lima, que es un colegio que se fundó en 1878-79,
toda la vida fue un colegio de niños y Sí. hace algunos años le tocó volverse mixto porque simplemente ahora las familias solo son de 1 o 2 niños, entonces ya no tienen cómo llenar o cumplir los puntos de equilibrio. Entonces esto no va un poco en contravía de lo que debería ser hoy la forma de estructurar los colegios. Pues sí y no. Sí, por lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, cuando las familias se van reduciendo, entonces el número de niños y niñas pues también es menos, claro. Sin embargo, por ejemplo, en esta propuesta estamos hablando de un colegio mixto. Pero separado. Mixto, pero en la parte de las clases, digamos, de ir al aula de clase, trabajaban aparte los niños, aparte las niñas. Tenían momentos de socialización, en el momento del descanso, en la llegada, en la salida, en las salidas pedagógicas. O sea, había muchos momentos de encuentro de ellos y ellas. Pero la clase como tal funcionaba ellas aparte, ellos aparte. Y teníamos el grupo mixto, como dije anteriormente, que era el grupo control, Sí, para claro. ver cómo qué iba pasando. Era experimental la cosa, pero creo que los resultados fueron muy buenos. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre coeducación y educación diferenciada? Bueno, cuando hablamos de coeducación estamos hablando de los colegios mixtos. Sí. Y cuando hablamos de educación diferenciada, son instituciones que están dedicadas a la educación de las niñas o de los niños independientemente. Los que tienen un programa para cada género, Para cada género. dentro del mismo grado. Exacto. Uh-huh. Hay colegios aquí en Bogotá de muy alta categoría que están manejando ese mismo esquema. En los colegios mixtos, en la coeducación, bueno, la coeducación se da, pienso que desde el punto de vista económico, es decir, Sí. es más fácil, Sobre todo para lo público. exacto, es más fácil reunir niños y niñas y listo. Sí, es un solo profesor para ambos y listo. Y arreglado. El problema se da es en que se reunieron en un mismo espacio, pero ¿qué pasó con los métodos, con materiales, con recursos, con textos? Me puse a mirar, por ejemplo, los textos escolares. Si uno los mira con detención, la mayoría de textos, hasta hace muy poco, todo va enfocado a los hombres. Entonces uno dice, el trabajo en el campo, tal cosa. Entonces muestran a un señor con el asadón. Pero no muestran a una señora con el asadón. Sí, es decir, todo está como enfocado más hacia los niños. Bueno, es la pelea de las feministas, sí, de eso puede, discriminación en la llegada hacia los niños. Eso no afecta, pero sí marca un poco, pues como que no es solamente coeducación, juntémonos, sino bueno, y nos juntamos y qué ganamos. Bueno, pero eso implica entonces libros para niños, libros para niñas, actividades para niños, actividades para niñas, lo cual es imposible en un colegio público. No, o sí, no es tan difícil. No, hay áreas que se facilitan más y otras Sí, obvio, matemáticas no hay género, pero... Ciencias naturales, el lenguaje, bueno. Hablaba, por ejemplo, en ese entonces con la profesora que estaba allí en el área de educación física. Y estaba feliz, porque me decía, yo tengo todo un trabajo de desarrollo del cuerpo, de la parte física con las niñas, que es bien distinto al trabajo que yo tengo con los niños. Ese mismo trabajo no lo hago con el grupo mixto, porque son actividades como que sirvan para todos y pueden no servir para ninguno, ¿cierto? Entonces depende del área y depende de algunas condiciones que se van dando en el aula. O sea, dado que el género afecta tanto el currículo, ¿cómo modificarlo para que a ambos géneros les dedique la misma cantidad de tiempo, actividades y de alguna manera diferenciar que cosas para niños pueden no necesariamente funcionar en niñas? Sí, yo pienso que ahí está la labor del docente. El docente es fundamental, es clave en cualquiera de los dos modelos, ¿cierto? Sea coeducación, sea educación por género. Es como estar, o sea, vivir realmente su vocación de maestro y estar atento a las realidades y a las necesidades que van presentando unos y otras. Pero una maestra entiende las dificultades que puede tener un niño en aprendizaje o viceversa, un maestro entiende dificultades o maneras de tratar a una niña. Sí, yo pienso que sí.
pero requeriría cierto nivel de formación, capacitación, Sí, yo pienso que competencias sí. que probablemente no existen en los docentes públicos y privados incluso. ¿O Sí. cómo ve usted eso? Pues es que, bueno, yo trabajé con el sector público, con la Secretaría de Educación unos cuantos años, e incluso estuve pues en el equipo de calidad de la Secretaría de Educación, y como que ese espacio me permitió ver como la realidad de muchos maestros, ¿cierto? Pero también he trabajado en el sector privado, son otras condiciones, obviamente, Sí, lógico. ¿cierto? Pero el profesor del sector público no puede quedarse con lo que recibió en la universidad, en su pregrado o en alguna especialización, sino que debe ir avanzando, debe ir trabajando, debe ir como indagando en su propia realidad pedagógica, ¿cierto? La Secretaría de Educación y bueno, el Ministerio están dando como muchas posibilidades de formación, de crecimiento. Yo pienso que los maestros tenemos que ser personas como muy inquietas y muy atentas a esas realidades, ¿cierto? Para poder atender, como tú dices, a ellas o a ellos, dependiendo de las circunstancias. Pero eso no llegaría a un nivel de especialización tan profundo que finalmente profesores hombres le enseñan a niños y profesoras mujeres para enseñarle a niñas. ¿No tendríamos que ir hacia allá? No creo que sea tan así, ¿cierto? Porque, es decir, las mujeres también tenemos como las capacidades y las posibilidades y la intuición para trabajar con los niños. Ahora, este proyecto, por ejemplo, para responder a este punto, yo lo pensé, lo enfoqué y lo trabajé en el ciclo 3. Porque me parece que es un momento de la vida del ser humano tan importante, esa preadolescencia de quinto a séptimo. Es un momento en el cual necesitamos como definirnos como personas, como hombres, como mujeres, tener como las herramientas para salir adelante, ¿cierto? Y en ese momento, especialmente cuando el niño o la niña se dejan como intimidar a veces por los otros, ¿cierto? Viene el tema del matoneo, del bullying, de todas estas cosas, sí, que a veces como que limitan la expresión y uno encuentra niños así como medio retraídos, niños y niñas. Entonces yo lo enfoqué más como en esa etapa. Pienso que de octavo en adelante, pues ya tienen como más fortaleza y más elementos para continuar el proceso educativo y deben hacerlo pues en un espacio pues mixto. ¿Esto no es un poco contraproducente en el sentido de las luchas sociales desde el feminismo de los últimos 40, 50 años que propenden por la igualdad bajo toda condición y en todos los campos? Y finalmente estamos llegando a entender de que no puede haber igualdad porque de todos modos son aproximaciones distintas y programas distintos. Pues aquí no se va como en contra de la igualdad de género, ¿cierto? O sea, tienen tanta posibilidad de educarse ellos como ellas. Sí. Independientes. Sí, ya no es las niñas hacer costura y los niños hacer agricultura. No. Ahorita te voy a contar una historia sobre la costura. Entonces, no se les está quitando el derecho a la educación ni a uno ni a otro, simplemente son como modelos pedagógicos diferentes, modelos educativos diferentes. Y además aceptar las diferencias que el feminismo persigue tanto borrar, o sea, diferencias hay, finalmente. Ah, sí, ¿no? Claro, sí, definitivamente, no. O sea, las aptitudes y habilidades son distintas entre los géneros y eso es innegable, ¿no? Sin embargo, aquí constaté otras realidades que rompen los paradigmas tradicionales, por ejemplo, de las niñas son mejores en lenguaje, los niños son mejores en matemáticas. Pues estadísticamente con todo lo que se trabajó, no fue así. En el campo del lenguaje obtuvieron mejores resultados, increíblemente, el grupo mixto, tanto en español como en inglés. En matemáticas y ciencias, las niñas superaron a los varones. Pues no tan lejos, pero lo superaron. Y el grupo mixto obviamente siempre fue quedando un poquito más abajo. Ahora, desde que la coeducación es lo que más se da en los colegios públicos, ¿cuáles son los problemas que uno identifica partiendo desde la base del género?
los Bueno, más saltantes, los más complicados de resolver. bueno, hay situaciones bueno, que toca mirarlas y de hecho desde los comités de convivencia se pueden verificar, ¿cierto? El tema de la violencia. Pues los niños, no sé si por su condición o por su deseo de mostrarse ante las niñas, a veces toman actitudes bastante agresivas y bastante violentas entre ellos mismos y frente a las niñas, ¿cierto? Acá puede haber un poco de copiar lo que se ve en casa o por los estratos que se manejan en los colegios públicos, o no necesariamente. Sí, un poco en la casa y un poco es también la influencia de los medios de comunicación social. Lamentablemente, hablo por nuestro país, las cadenas de televisión, las programadoras, en búsqueda de un rating, meten programas que no son para nada formativos ni están ayudando a la sociedad. Entonces vemos en Colombia, por ejemplo, yo digo, pero ¿qué tenemos en la cabeza los adultos? ¿Cierto? Entonces metemos el cartel de los sapos, Sin teta no hay paraíso. Sin teta no hay paraíso, Pablo Escobar, el capo, el no sé cuánto, incluso un programa que de pronto se pensó como formativo, que después se convirtió en otra cosa, Pandillas, Guerra y Paz. Era guerra, era más guerra que paz, ¿cierto? Y entonces todos estos modelos agresivos, violentos, difíciles para nuestra sociedad, es lo que los niños van copiando, y entonces uno llega al colegio, llega al aula y encuentra que están hablando como el protagonista de la serie, tienen los dichos, y también tienen sus actitudes igual que ellos. Entonces está la agresividad, está esto. Entonces cuando se trabaja, por ejemplo, independientes, pues como que hay menos oportunidades de toda esta agresividad y de toda esta violencia. Pero eso es solo durante el horario de clase, porque igual salen del colegio y igual llegan al barrio y van a encontrar lo mismo, ¿no? Sí, entonces, igual tienen espacios de recreo, igual. Sí. Pero entonces, como en aras de alcanzar mejores logros académicos, pienso que puede servir. Ahora, quiero aclarar, no estoy haciendo, digamos, énfasis en que ni la coeducación ni la educación diferenciada son mejores ni peores. Simplemente son modelos distintos. Los resultados de la investigación demuestran que la diferenciada da mejores resultados. Apuntan a que sí hay mejores resultados. Pero entonces, un mismo docente en un limitadísimo espacio de tiempo para cumplir el programa, que además deba enfrentar las necesidades de diferenciar los géneros dentro de la manera de educar, ¿cómo se atiende eso? Pero dentro del aula. Pero en el modelo diferenciado, sí. En el modelo diferenciado. Sí, que se supone que es el ideal. O sea, porque seguimos con el mismo docente, con las mismas horas que le va a dedicar a los programas, pero sin embargo tiene que partirse en dos porque tiene que manejar un programa para niños y un programa para niñas. No, son programas distintos. Son formas de llegar adecuado a cada grupo y son... pero que implica tiempo para cada uno. Pues no sé, no tanto, o sea, yo lo trabajé, sí. Yo lo trabajé y no, pues, es decir, yo llegaba con un... Pero o sea, ¿cómo se atienden las necesidades? Usted lo trabajó, ¿es desde qué? ¿Desde el lenguaje, desde los medios educativos que uno usa? Desde los métodos, desde algunas actividades, por ejemplo, el tema de ética. Recuerdo muy bien que se estaba celebrando el Día de la Mujer. Y entonces nos inventamos que como hay Día de la Mujer, entonces también hay Día del Hombre, ¿cierto? Y entonces ellos celebran a ellas y ellas después les devuelven. Y no debería ser así. O sea, no deberíamos tener un Día de la Mujer, así como no debería haber un Día de la Madre y un Día del Padre, ¿no? No, pero ahí es distinto. Bueno. Entonces, el Día de la Mujer tiene toda una historia anterior, ¿cierto? Sí, de lucha social. De lucha social de las mujeres y el derecho al voto sí. Y cosas por el estilo, ¿no? Sí, y entonces dijimos, bueno, desde el área de ética, ¿qué vamos a hacer el Día de la Mujer?
Entonces se hizo un trabajo integrado para ellos y para ellas, aunque cada uno estaba trabajando independiente, pero era, es decir, este grupo de niñas, bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Quiénes son los hombres en nuestra vida? ¿Cierto? Mi papá, mi hermano, mi compañero de curso, mi amigo del barrio, ¿cierto? Y ellos hacían, digamos, la misma actividad desde ese punto de vista masculino. Es decir, no es hacer cosas totalmente distintas porque ellas y porque ellos. No, no, no. Se pueden hacer actividades y acciones integradas, pero cada uno desde su óptica y desde su realidad. Y desde la convivencia, ¿qué pasó? Porque, o sea, en el método diferenciado comparten espacios de ocio, Sí, claro. pero no dentro de clase. Esto redujo el matoneo, el bullying, mejoró la convivencia. Definitivamente en el aula de clase sí la mejoró, en el aula de clase. ¿Y en los espacios comunes? No, en los espacios mejoraron, no como de pronto se hubiera querido y se hubiera esperado, pero entonces nos referimos al aula de clase, pues lo comentaba antes, pues de pronto las niñas se sienten con más libertad, con más tranquilidad de expresarse, y ellos también, porque es que ellos, bueno, ubiquémonos en los 12, 13, 14 años, ¿cierto? Bueno, la sociedad los está empujando a que ellos tienen que ser pues los machos del asunto, tienen que mostrarse y tienen que... Sí, ahora a los 6 años llegan diciendo que tienen novia o novio, ¿no? Lo cual es absolutamente ridículo porque no tienen ni siquiera la concepción de lo que significa eso, pero ya hay presión de grupo a que tienen que tener novia y novio. Entonces allí como que ellos vivían más tranquilamente, vivían como su etapa de la vida con libertad, y bueno, salían al recreo, salían al patio, y bueno, y compartían con las niñas, pero más tranquilamente. Y después ya volvían, ¿sí? Pues fue una experiencia pues muy bonita, muy interesante, y bueno, se hizo todo el seguimiento área por área, bimestre a bimestre, qué iba pasando, ¿cierto? ¿Qué iba pasando? Y bueno, los resultados están ahí, a la vista. Dentro de eso, o sea, si se iban haciendo controles, ¿también se iban haciendo ajustes? Claro. Por ejemplo, ¿qué tipo de ajustes se realizaban? Bueno, hubo situaciones, por ejemplo, del grupo mixto, que por presión de los papás, por presión de los maestros, por situaciones que se iban dando ahí, fue necesario hacer algunos cambios, ¿cierto? Por ejemplo. Esta niña está en el grupo mixto y bueno, es la locura, ¿cierto? Los papás pedían, por favor, como que ayúdenme. Pero el lío era que este grupo ya estaba estructurado, el de niñas, y este ya estaba estructurado. Entonces, como desbaratar todo eso para hacer eso, se hizo algún cambio con la autorización, con el consenso entre el papá, el maestro, el niño o la niña, para pasar al grupo mixto, porque también hubo algunos papás que dijeron, no, eso no es con nosotros, yo quiero que mi niño o mi niña esté en el grupo mixto, porque la sociedad es mixta, porque pues nadie estaba quitando esa opción, pero sí. Y también en el tema de actividades en la clase, de actividades curriculares, también se hicieron propuestas de algunas tareas como más encaminadas a las niñas, por ejemplo, en la atención a su cuerpo que estaba creciendo, cómo había que atender, cómo había que cuidarse, sí, eso fueron espacios muy bonitos, porque estaban ellas. Claro, no se hubieran podido dar si hubiera con sido ellos. Y con ellos pues también, es decir, bueno, tú estás creciendo, tu cuerpo está cambiando, la vida es de este modo, ¿cierto? Y entonces tú cómo tienes que vivir para ti mismo, para las niñas, para la sociedad. Entonces como que sí, hubo ajustes ahí muy interesantes. Ahora, dado esto, la educación diferenciada no llevaría a eliminar la opción de aulas mixtas, no hablemos de colegios mixtos, porque pueden existir los colegios mixtos, pero sin embargo, dado que los colegios públicos son de 1000 y pico estudiantes, 2000 estudiantes, ¿hay el volumen suficiente como para poder hacer diferenciadas las aulas? Sí. ¿Por qué no se hace? Pues bueno, está la propuesta para la Secretaría de Educación de Bogotá, ¿cierto? Y esa es una de mis propuestas, intentarlo a nivel experiencial, ¿cierto? ¿Existe algún colegio público ahorita que tenga educación diferenciada? Sí, claro. Por ejemplo, el Colegio La Merced es un colegio femenino de la localidad de Puente Aranda,
tiene más o menos 5.000 niñas, solo niñas. No, pero ese es solo de niñas. Solo niñas. Pero no, me refiero diferenciada en el sentido de que haya niños y niñas, pero no compartiendo aulas, sino solo los espacios o sea, de ocio. ese esquema. Sí. ¿Hay alguno no? Creo, a nivel oficial creo que no, a nivel privado sí lo hay. ¿Y cómo les va, por ejemplo, en pruebas saber, en ese tipo de cosas? ¿Hay alguna manera de medir resultados de ese sistema de educación versus el normal? En el caso de la Merced, por ejemplo. De la diferenciada. En el femenino. Pues, bueno, femenino masculino sí hay 1000 casos. Sí, pero porque bueno, en ejemplos privados de educación diferenciada, ¿cómo les va en calidad académica respecto de los otros? Muy bien, súper bien. Sí, pues no quiero nombrar colegios para no crear, ¿cierto? Hay dos colegios que van, y manejan la estructura mixta, coeducación, sí, pero en aulas independientes. Y les va muy bien en todas las pruebas, en PISA, en Saber, en bueno, todas las nacionales e internacionales. ¿Cuál fue el objetivo principal que persiguió la investigación? O sea, ¿probar que la diferenciada va mejor en calidad académica o iba más allá? No, mi objetivo era establecer la relación, si existía o no relación, entre la educación por género y los resultados académicos. ¿Habrá alguna relación o no? Y obviamente la hubo. Sí. Sí. Ahora, ¿qué metodología utilizó para el trabajo de campo? O sea, ¿qué instrumentos preparó? ¿Qué metodología usó para recolectar la información, por ejemplo? Bueno, aquí entonces tuvimos varias cosas. Primero se hizo una caracterización a partir de unos formatos establecidos pues, por el colegio y aprobados por el consejo académico para determinar el nivel económico, sociocultural, educativo de los niños. ¿Eso no lo tienen de partida? Sí, pero entonces se le puso como algunos elementos que nos permitieran como para más elementos para nuestro trabajo. Sí. Entonces el nivel de estudio de los papás, los ingresos, bueno, tantas otras cosas que nos permitieron como entonces, esa caracterización. Luego se organizaron los grupos intencionalmente, ¿cierto? De ellas, de ellos y de mixto. Se empezó en el grado quinto. Se hizo el trabajo, al año siguiente se amplió a sexto y al año siguiente a séptimo. El octavo dijimos, bueno, ya es el ciclo 4, hagamos grupos mixtos y miremos qué pasa. Realmente sí hubo un buen impacto. Bueno, después, entonces se hicieron todo el seguimiento, los informes bimestrales por área según el plan de estudio. ¿Esto se aplicó solo un año o, no, duró. ¿O el grupo que empezó siguió con ese sistema hasta salir del colegio? Sí, ellos terminaron. Empezaron en el 2005 y bueno, hasta donde se hizo el trabajo para esta investigación se cerró en el final del 2011. Entonces alcanzaron a hacer todo el recorrido por la educación secundaria y pues sí, los resultados fueron favorables. ¿Ha habido seguimiento después? Una vez egresados, preguntarles hoy que están en universidad o... No se pudo porque, yo me fui del colegio. O sea, no me fui. Me llamaron de Secretaría de Educación y entonces ya pasé al nivel central. Y bueno, yo le seguía desde la dirección local y desde la Secretaría como a ver qué iba el asunto. Y bueno, fue siguiendo el proyecto, pero ya más allá, pues no, mis alcances no me dieron para hacer el seguimiento. ¿Cuál diría que es la relevancia social de la investigación? Porque de hecho cambió vidas, porque si tuvo grupos que desde el quinto hasta que salieron, vivieron esta experiencia, pues de alguna manera los marcó lo que es su vida después del colegio. Sí. Entonces, ¿cuál cree que sea la relevancia social de la investigación? Pues, a ver, la propuesta se hizo pensando en la calidad de la educación. O sea, todo el trabajo de investigación que hagan los maestros en el aula es un aporte a esa calidad. Es inmediato. Sí, a veces se siente ya, pero a veces se demora unos años, pero bueno. Entonces yo estoy convencida que
que la calidad de la educación definitivamente aporta a la calidad de vida de una sociedad. Bueno, tú decías, sí, había encontrado más adelante qué había pasado con los estudiantes. Bueno, me encontré con uno o dos y bueno, iban bien en la vida, ¿cierto? Yo creo que una sociedad es mejor en la medida en que la educación mejora, en la medida en que los gobiernos, la misma sociedad apoya, empuja y deja a veces trabajar también a los maestros, ¿no? Porque pues nos quejamos de nuestro mundo y de nuestra sociedad, pero a veces no le damos a la educación el lugar y el papel que tiene en la sociedad. ¿Usted cree que la política pública está en cierta medida divorciada de la realidad del aula o sí permean las experiencias de aula hacia los gestores de políticas? Yo pienso que sí llegan. Bueno, de hecho este es un ejemplo viviente porque ha sido docente de aula sí. Y después pasó a nivel central de secretaría. O sea, sí. En algún sentido se ha llevado toda esa experiencia. Y también en el nivel de educación superior. He trabajado en varias universidades y he trabajado con estudiantes de licenciatura en educación. Entonces, todo esto que yo he vivido, que yo he trabajado, he investigado, es también alimento para mi rol como docente, por ejemplo, en el campo de educación superior. Tengo como elementos para proponer, para cuestionar, para hacer que los estudiantes no se queden con lo que el maestro les enseña en el aula de la universidad y ya, y se fueron con su cartón, no. O sea, ahí creo que tengo como más incidencia, más arraigo pues en toda esta tarea. Pienso que las políticas públicas sí responden a las necesidades de la educación de hoy, de la educación oficial, pero falta meter más. Entiendo, y me pongo de pronto desde el nivel central, y yo digo, bueno, es que es muy difícil llegar a tantos maestros, a tantos niños, a tantos colegios, 38.000 maestros, pues es que eso no es como tan... 300 y pico colegios. Sí, entonces dice uno, es imposible. Y yo lo viví en esa experiencia cuando, por ejemplo, en reunión de coordinadores, en reunión de rectores, de una localidad que llegaban 120 maestros a una charla con uno, y uno decía, bueno, Dios mío, o sea, como dicen por ahí, ¿no? Me llamaste a salvar el mundo, pero no todo el mundo. ¿A qué conclusiones llega después del análisis de resultados? Bueno, pienso que hay que hacer más experiencias de este tipo, sea de educación diferenciada, educación, coeducación o lo que sea. Es decir, cualquier tema de investigación que se plantee es positivo. Pero ¿cómo hacemos para que genere cambio? Porque, o sea, es una experiencia que en cierto sentido fue un experimento que duró ciertos años, acabó y ahí quedó. ¿Cómo hacemos para que eso se convierta en algo? Pues es que ahí está el vínculo con las entidades, con la Secretaría de Educación, con el Ministerio, con, bueno, los actores que tienen como la posibilidad y ¿cómo decir?, como la toma de decisiones frente a los lineamientos en el campo educativo, ¿cierto? Entonces, las experiencias a veces son interesantes, son lindas, son motivantes y bueno, pasa el tiempo y pasa el que la encabezaba o el que la lideraba y perdón, como que se fue. Pero en ese sentido también socializar las experiencias de investigación. Eso yo creo que es una falla en la Secretaría, sí. Porque pues tienen miles de docentes a los que capacitan en posgrados avanzados, además. En maestrías, en doctorados. Sí, sin embargo esas investigaciones se quedan engavetadas, archivadas, porque no se publican, no se indexan internacionalmente. Y yo creo que esta es una hermosa oportunidad de dar a conocer un trabajo que de pronto, si no es así, se puede quedar en mi escritorio, bien bonito y ya. Sí, me gradué, listo, cumplí, sí, me gané y listo. Sí, tengo el título y ya, pero ¿y qué? Bueno, yo estoy convencida que algo de todo lo que se trabajó en ese momento histórico
de mi vida. Algo quedó y algo aportamos a la educación y a la sociedad. ¿Qué recomendaciones puntuales le haría a los gestores de políticas públicas? Bueno, pienso que la primera es esta, ¿no? Como apoyar, como respaldar los trabajos o las iniciativas que surgen. Yo estuve mirando en YouTube varios videos de ILAE, de los proyectos de investigación de los maestros de maestría, y hay unas cosas como tan interesantes, como yo digo, uy, qué bonito, qué chévere que esa iniciativa llegara a muchos y la aplicara a muchos. Pero entonces ahí está y va la recomendación. Tenemos que ser, ¿cómo decir? Hay como libres de nuestra experiencia, que nuestra experiencia no sea mi experiencia, es una experiencia educativa que puede aportar y la suelto. Cójala el que le sirva, ¿cierto? Entonces a los entes de gobierno, apoyar iniciativas de trabajo, apoyar iniciativas de investigación, darle la publicidad que se requiere y permitir que surjan nuevas investigaciones. A partir de aquí yo decía, salen muchas cosas interesantes que se pueden trabajar. Sí, claro. A nivel privado, a nivel oficial, aquí estamos. Y no nos va a dejar sin contarnos su historia del tema de costura. Ah, sí, estaba pendiente. Bueno, cuando yo llegué al colegio Cultura Popular, ese colegio venía de un proceso era colegio nacional. Entonces estaba en el proceso de distritalizarlo, o sea, pasarlo al distrito. Y entonces, en ese colegio, anteriormente, se enseñaba costura. Y había máquinas de coser y bueno, todo y se enseñaba el bordado y todo lo demás, porque el colegio era femenino. Entonces, ahí está el cuento. Entonces, era femenino, entonces a las niñas se les enseñaba costura y todas esas cositas. Bueno, cuando llegó al distrito, entonces el distrito dijo, este colegio no puede seguir siendo femenino, a partir, eso era, digamos, noviembre, a partir de enero es mixto. Ok, llegaron los niños, aparecieron los niños. Cuando yo llegué, bueno, ya unos años de ese cambio, pero todavía se enseñaba costura. Y entonces los niños, los caballeros de grado sexto, los recuerdo bien sentados por allá en un potrerito en el patio, ellos estaban haciendo su dechado de costura. Y ellos tenían que hacer ojales, saber hacer ojales, pegar botones, hacer ruedos, dobladillos y hacer cosas de esas. La educación para la casa, más o menos. Y entonces bueno, y a mí al principio pues me llamaba la atención porque yo venía de otra realidad. Y entonces yo les preguntaba a ellos que cómo se sentían. Y me decían, no, chévere, profe, mire, mi mamá está feliz. Mi mamá está feliz porque yo sé pegar botones. Y yo decía, bueno, pues a un hombre no se le quita nada con pegar un botón, ¿cierto? Con hacer un ojal. Se le soltó allá la bota del pantalón. Hombre, cosa, ¿no? Entonces, pues para mí fue impactante, pero finalmente fue satisfactorio. Con el tiempo, fueron quitando la costura para los hombres. Y también para las mujeres, y se acabó la costura. ¿Cuántos de esos podrían haber sido? Y de hecho algunos sí siguieron el cuento, ¿cierto? Hubo diseñadores, hubo gente que trabaja. Sí, sí, pero son concepciones cuadriculadas que tenemos y que los hombres, antes, bueno, esto está superado, antes se decía que los hombres no cocinaban. Pero ¿quiénes son los mejores chefs del mundo? Hombres, mejores cocineros, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que romper como esos paradigmas. Y bueno, eso aquí podemos seguir para acá. Sí, claro. Muchas gracias. Les recordamos que el libro La educación por género y su incidencia en el rendimiento académico se encuentra disponible para consulta y descarga gratuita en el portal del ILAE. Muchas gracias.